Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Es esta promesa que es de parte de Dios para cada uno de los que estamos acá, para cada uno de los que van a oír este mensaje. Me acompañan y lo leemos. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Pero me dejaron solo, leámoslo. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. O sea que nosotros no estamos en esta tierra por accidente. No fue por accidente que estamos acá. No fue por unas malas cuentas de tu papá o de tu mamá, sino porque ya Dios tenía de antemano, antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos conocía. Él ya tenía un propósito para ti y para mí. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Y esa profecía que el Señor habla es para que nosotros seamos esos instrumentos de Dios, de ir y hacer discípulos. No es para ir y decir cualquier cosa que a nosotros se nos imagine o que nosotros querramos soltar o decir, como a veces escuchamos por ahí, ¿no? Es para que ustedes y yo, cimentados en la fe en Cristo, le creamos a Dios de que sí o sí estamos al servicio de Dios. Y eso es un gran privilegio. ¿Usted lo cree? Amén, ¿cierto? Es un gran privilegio. Si usted está acá, si yo estoy acá, es por la voluntad de Dios, no por tu voluntad, no por la mía, porque muchas veces nosotros pensamos tanto para ir a la iglesia, ¿cierto? ¿Será que sí voy o no voy? No, pues eso no es pecado, no ir un domingo a la iglesia. Pero es que tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello. Si eres una ovejita. Pero si eres uno que el Señor te ha llamado y te ha elegido para que le sirvas con unas funciones dentro de la iglesia, pero recuerde que siempre les digo que la iglesia somos nosotros y que tenemos que hacer de nosotros un altar para Dios. Pero si estás prestando una función en la iglesia, si estás haciendo algo para el reino de Dios, ¿cuánto nos cuesta? No, es que como que no me gustó como me dijeron. Es que no me gustan como predican. Es que no me gusta el formato como predican. Es que si lo quisieran, si lo hicieran diferente, ¿cuántos peros no inclusive le ponemos en ese tema también a Dios? Y lo que el Señor nos está diciendo es: te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. O sea, eres un propósito de Dios, no eres un accidente. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Este profeta, Jeremías, cumplió una función de parte de Dios en medio de una sociedad que quería vivir apartada de Dios. Y el Señor lo apartó a él para sus buenas obras. Pues déjenme decirle, mujer, hombre, joven, adulto o mayor, Dios todavía no ha terminado contigo. Dios tiene un propósito para tu vida. Y como ustedes y yo querramos o no querramos, Dios lo va a llevar. Y lo va a llevar a cabo. Pero de nosotros depende si lo vamos a hacer a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, o vamos a seguir nosotros como aquellos jóvenes aún inmaduros y malcriados, haciendo pataletas y poniéndole peros a Dios por todo. Dios está llamando a formar una iglesia,
una iglesia de todas las naciones, que ya lo vamos a ver ahora. Pero Jeremías tenía un llamado de Dios, y Jeremías empezó desde muy joven a servirle a Dios. Y todos tenemos ese reto como hijos de Dios, por delante de Dios, de aportar a ese llamado que Él nos ha hecho. Porque si nosotros estamos acá, nosotros ya hemos recibido ese regalo de salvación de Dios. Y lo que tenemos que ser es esos profetas, es ir y contarle al mundo lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu vida, que hay un antes de Cristo y un ahora, y que se extiende por la eternidad, un después de Cristo. Que lo que Dios nos ha llamado es a que nosotros vivamos, ¿qué? Juntitos a Él. El viernes les compartía de que Dios lo que quiere es pasar tiempo con nosotros, y que en esta Navidad es un tiempo especial en el que Dios muestra su amor, en el que nosotros como humanos recordamos, como creyentes, como cristianos, recordamos ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Más allá de que el Señor vino, se quitó toda divinidad, Él es Dios. Es que no hemos entendido eso. Jesús es Dios. Él se quitó esa divinidad y vino a la tierra en la persona de Jesús. Nace, crece y forma en nosotros ese carácter que primero nos regala salvación, que primero Él se muestra y se revela. Es que el que me conoce a mí, conoce a mi Padre, dice Él. Y todavía los cristianos no hemos entendido eso. No hemos entendido cómo un Dios todopoderoso se hace hombre y se somete inclusive a los malos tratos de la humanidad, a las críticas, a los latigazos que le dieron, y el Señor en todo Él guardó silencio. Solo Él habló. Me refiero a ese momento en que estuvo allí ante Pilatos y ante toda la humanidad, culpándolo, escupiéndolo, jugando con Él, cómo echaron suertes a aquellos soldados por sus ropas. Pero en todo Él se mantuvo en silencio. Solo habló cuando le dijeron: pero si eres el Hijo de Dios, si es verdad, mira que te quieren matar. Y Él solamente lo que dijo es: tú lo has dicho, cuando le tocaron su divinidad. Entonces, ¿qué quiero pedirles en el nombre de Jesús? Que como hijos de Dios, que entendamos que Él nos ha apartado y te nombró profeta para la nación, para que seamos nosotros esos instrumentos de Dios, de dar testimonio al mundo a través de la iglesia, que es lo que vamos a ver ahora, porque ese es el plan de Dios, de que somos diferentes, de que estamos apartados, no para señalar, no para cuestionar, no para criticar, sino para ser esos instrumentos de Dios y de servirle a Él. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada corazón de cada hijo, de cada hija que toca un día, que Él aparece y sale a nuestro encuentro. Y yo no me canso de recalcar esto. Se trata de una relación personal con Dios, y una relación en donde sumamos, en una relación en donde aportamos, una relación en donde le creemos a Dios y empezamos a entender quién es Jesús, que Él es Dios, que Él no vino a mostrar esa divinidad como algo de que enorgullecerse. Por el contrario, Él se hizo humilde, y tan humilde de muerte en la cruz para darnos vida a nosotros. Él no dijo: no, pero es que yo soy Dios, entiéndalo, es que yo soy Dios. Y Él lo que nos quiere mostrar a través del ejemplo de su Hijo amado Jesús, de que estamos es para servir, y para servir a través de la iglesia. Y les he dicho, y no puedo dejar de decirlo, la iglesia eres tú, y tú tienes una iglesia llamada hogar, llamada familia. Tú tienes una iglesia llamada relación con Dios, y esto parte de un corazón contrito y humillado que acepta el llamado de Dios para servirle a Dios en esta tierra. Por eso es que el Señor nos regaló salvación, cambia nuestra condición. Antes éramos objeto de la ira de Dios,
porque no teníamos ningún pacto, no le creíamos a Dios antes de Cristo, pero ahora en Cristo le creemos a Dios. Hablo de la iglesia, y de la iglesia como Dios la formó, empezó con los judíos, y ahí hay un contraste, porque los judíos que Dios empezó a usar, esos judíos para formar su iglesia, ellos le creían a Dios, pero tenían otro concepto de cómo creerle a Dios. Y cuando llega Jesucristo y revoluciona todo, eso a ellos en su mente le dio tantas vueltas y tanto le costó, que eso es lo que hemos trabajado, y en eso se ha encargado el apóstol Pablo a través de las cartas de contar ese misterio, el cual le fue revelado a él, y no solamente a él. La semana pasada, el domingo, trabajamos cómo Dios le reveló ese misterio también a Pedro. Dos pilares fundamentales de nuestra fe y la piedra angular, que es Jesucristo. Pero Él se bajó del cielo, Dios, en la persona de Jesús, para contarnos, para hacer ese plan de salvación de Dios para la humanidad. Porque el Señor no quiere que ni uno solo se pierda, y el Señor quiere que aprendamos a conocerlo a Él, y la única forma de conocerlo a Él y de crecer en la gracia, en el amor en Cristo, es conociendo qué dice las Escrituras. Por eso es que necesitamos escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras, y cada vez que vengamos a la iglesia, o cada vez que usted en casa abre las Escrituras, abre las Sagradas Escrituras, usted tiene una relación personal con Dios, pero es la suya, que usted le pide a Dios la intervención divina del Espíritu Santo para que le revele conforme a la voluntad de Él lo que escrito está. Para que también Dios ha llamado a profetas, predicadores de la palabra de Dios, que Dios les revela. Pero Dios quiere revelarte a ti personalmente el propósito que Él tiene para tu vida dentro de la iglesia. Es decir, revelarte esos dones, esos talentos que Dios te ha dado, para que los pongas al servicio de la iglesia, para que aportemos, para que sumemos, para construir una sociedad mejor finalmente. Pero no se trata de algo moralista, no se trata de nuestros propios gustos, sino conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a iniciar hoy, después de, ¿usted cree esto? De que Dios te apartó y te nombró mi profeta para las naciones. Amén, ¿cierto? Entonces tenemos que pedirle a Dios, antes de iniciar esta prédica, vamos a orar. Yo los invito a que por favor me regalen un minuto, levantemos, por favor, pongámonos de pie, y delante de Dios vamos a decirle al Padre, gracias por este regalo, porque cada promesa que Dios nos da es un regalo, y que lo aceptemos de verdad, con un corazón contrito y humillado delante de Dios, este llamado que Él nos ha hecho. Porque si estamos acá, es porque Él nos ha hecho un llamado, porque Él te ve a ti valiosa, porque Él te ve a ti valioso, algo especial Él ve en ti. Y Él, que conoce nuestro principio y nuestro final, Él ya nos ve como ese producto terminado. Pero no nos dejemos distraer por el mundo, no nos dejemos distraer por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias opiniones, y que no suceda ni en esta iglesia, ni en ninguna iglesia, de las cosas que nos muestra la Biblia. Es nuestra oración a Dios cuando Dios llamó a esas dos naciones, o mejor, a ese pueblo judío que tenía un pacto con Dios, y a los que no tenían un pacto con Él, los gentiles. Es decir, Dios no hace acepción de personas, a vivir en unidad en Cristo. Y vamos a decirle a nuestro Padre, por favor cierre sus ojitos, y tenemos acceso directo al Padre, pero vamos a decirle creyendo en el corazón: Dios, Padre, en esta mañana yo te ruego por cada uno de tus hijos e hijas que estamos en este lugar, y oro también por los que no pudieron estar. Oro para que hagas de nosotros en tu unidad una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, y que cada uno de los que estamos acá y de los que van a escuchar este mensaje entendamos, comprendamos y aceptemos
el llamado que tú has hecho a nuestras vidas para tener el privilegio de servirte. Que no nos dejemos distraer por nuestros propios razonamientos, porque tú nos has venido hablando, Señor, a través de tu palabra en los devocionales, que vamos a encontrar oposición, Señor, pero te pedimos en el nombre de Jesús que no nos dejemos distraer y que nosotros no seamos nuestra propia oposición, para que tú vivas y reinas conforme a tu voluntad. Que no te pongamos peros, sino que simplemente nos dejemos guiar por ti y que seamos una iglesia en donde tú reines, en donde tu amor reine y en donde estemos dispuestos a servirte conforme a tu voluntad, Señor. Que no te pongamos peros ni condiciones y que seamos cada uno de nosotros esos miembros en Cristo Jesús en donde reine tu unidad, reine tu palabra, porque allí hay bendición. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos perdón en todo lo que nos hemos equivocado y ayúdanos, Padre, a que cada uno lideremos nuestras vidas, es decir, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra voluntad, guiada por ti, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te lo rogamos. Amén y amén. Si usted hizo este compromiso con Dios, déle ese fuerte aplauso a Dios, porque Él te ha regalado hoy el privilegio de servir. ¿Nos podemos sentar, por favor? Vamos a Efesios 3. Para mí, este es un gran regalo que Dios me ha dado. En Jeremías, esa promesa me la regaló el Señor desde hace muchos años y hoy me la recordaba. Yo quiero hoy compartir de la palabra de Dios, y es el mayor regalo que Dios me ha dado después de haber salido al encuentro de mi vida, regalarme salvación, es el de conducirme a estar cerquita de Él, el poderme y el darme el privilegio de poder ser un instrumento de Él. Y somos instrumentos de Dios de donde estamos allí, desde nuestro hogar, pero también en la iglesia. Y recuerden que para Dios es importante la iglesia. Él la llama su esposa, su prometida. Y vamos a leer, me acompañen por favor, en Efesios 3, desde el 1 hasta el 13, vamos a leer hoy. Y dice la palabra de Dios así: cuando pienso en todo esto, o sea, en todo lo que ya hemos estudiado, que hemos leído, Efesios 1 y Efesios 2. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, ¿qué les parece si empezamos de nuevo todos a la vez? Concentraditos acá. Amén. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. Paremos ahí. ¿Qué les parece si quita Pablo y pone su nombre, pero de verdad creyéndole en su corazón? Mire, la palabra de Dios tenemos que interiorizarla. Y ahí recuerden que el tema les decía, el reto del cristiano es: sabemos que vino Jesús, es un regalo de Dios, Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Ahora Dios está en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y cuando yo interiorizo, cuando ustedes y yo interiorizamos lo que leemos, vamos madurando espiritualmente hablando. Ahí estamos pasando más tiempo con Dios. No lo estoy dejando afuera, no lo estoy excluyendo de mi vida, sino que lo estoy incluyendo en mi ser interior. Y es una manera en que pienso a vivir eso que decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando interiorizo esa palabra, cuando la hago personal, cuando la hago mía, cuando empiezo a hacer ese altar en mi ser interior para Dios, ¿cómo lo empiezo a hacer? Con la palabra de Dios reinando en mi mente y en mi corazón. Cuando ya entiendo que Dios tiene un mensaje para mí cada día de su vida, ahí empieza a marcar una diferencia. Ahí es cuando ustedes y yo nos empezamos a apasionar por la obra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Ya no le pongo pelos a Dios para servirle, sea el día que sea,
sean las formas y las maneras con los dones que Dios ha dado a la iglesia para el servicio de la misma iglesia. Entonces, yo les propongo, cuando pienso en todo esto, ¿qué dice? Yo César, ponga su nombre, yo José, yo Maribel, yo Marlene, yo Vanessa, yo Darwin, yo Astrid, yo, ponga su nombre, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles. En otras versiones dice, por esta causa, yo les hago una pregunta, ¿por qué causa están ustedes acá? Claramente entendemos que por esta causa, él está prisionero, el apóstol Pablo, ¿cuál es la causa? Por llevar el evangelio, por llevar las buenas nuevas a los gentiles, porque los mismos del pueblo de él, del pueblo judío, recuerden que el pueblo judío viene de la tribu de Judá, viene desde Abraham, ¿cierto? Y empieza una conmoción en el ser interior de estas personas judías que trabajamos la semana pasada, de Pedro, que toda la vida habían caminado en la ley, y la ley de Moisés, esa ley la dio Dios para que caminaran y fueran la tutora de ese pueblo de Israel, del pueblo judío, hasta el tiempo de la llegada de Dios en la persona de Jesucristo. Hasta ahí. Porque ahora, desde Jesucristo para acá, estamos en la dispensación de la gracia. Es el tiempo de la iglesia, o sea, el tiempo de nosotros. Y dice, cuando pienso en todo esto, en otras versiones dice, como por ejemplo, en otras versiones, como Reina Valera dice, por esta causa. ¿Y qué es una causa? ¿Qué definición podemos dar de una causa? ¿Qué se le viene a la mente? Ayúdenme, por favor. ¿Ya necesitan? ¿Me regalan un cafecito? Please. ¿Qué se le viene a la mente que es una causa? Es una razón, una motivación, ¿cierto? Un fin. O sea, por esta causa, dice en Reina Valera, ¿cierto? Por esta causa. ¿Y cuál causa? La de predicar el evangelio, aceptar el llamado de Dios. Y esa causa es una motivación, una razón que nos conduce a orar de X o de tal gracia, o de tal manera de vivir, de tal manera de hacer algo. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pensaron ustedes esta mañana cuando pensaron en venir a la iglesia? Ya va, más tarde. Estoy cansado, o se levantó apasionado por venir. O sea, usted desde ayer alistó la ropa que se iba a poner hoy. Y usted oró, Señor, ayúdame, dame la motivación correcta. Yo quiero servirte, yo quiero que tú me uses. Esa fue su oración. Algunos sí, otros no. En esa medida cada uno tenemos que ir creciendo por esta causa. Este hombre, cuando pienso en todo esto, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles. Recuerden que él estaba preso allí, ¿cierto? ¿Dónde? En Roma. Y él estaba en la primera, y aprovechando que aquí hay un abogado, es la primera casa por cárcel, ¿cierto? Porque él le permitieron arrendar una casa. Y él no podía salir de esa casa, pero sí podía recibir, ¿qué? Las visitas. Tenía guardias romanos ahí afuera en la puerta de esa casa. Pero él, por esta causa, ¿quién de nosotros quiere vivir un cristianismo así? Muy poquitos. Este hombre lo entendió. Él entendió, y ahorita vamos a ir a Hechos 9, de ver quién era él. Yo quiero que nos llevemos hoy en nuestra mente y en nuestro corazón ese contraste entre Pedro y Pablo. La semana pasada, los que estuvieron, entendimos que Pedro, el Señor tuvo que tratar con él. Y les decía, Pedro toda la vida, y generación tras generación tras generación, este pueblo de Israel había vivido en la ley, pero la ley la Dios había dado, y era santa, y una ley de parte de Dios para que se mantuvieran en esos parámetros, en esas leyes de Dios, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo entendemos hoy día, pero ellos no lo entendían.
Pedro no lo entendió, no lo entendía. Recuerdan que trabajamos en Hechos 10 el tema de Pedro con Cornelio, que era ese soldado romano, ese jefe romano, en donde tanto Cornelio como Pedro tuvo una visión. Dios le habló a través de una visión. ¿Se acuerdan la historia? Rápidamente lo vamos a recordar. Una sábana blanca el Señor le muestra, y le muestra de esos animales, y dentro de la ley no podían comer de ciertos animales que eran considerados ¿qué? Impuros. Y Dios se le revela, da una enseñanza, empieza a tratar con Pedro y le dice que levántate y come. Y Pedro, ¿qué le dice? No, Señor, yo no voy a comer, nunca he comido de un animal impuro. Y el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, ¿qué le dice? No llames impuro a lo que yo ya he purificado. Y ahí Pedro quedó que no entendía qué era. ¿Qué será lo que me quiere decir Dios? Pero si será de Dios, me imagino yo. La Biblia no lo dice. Pero ustedes no creen que los pensamientos de él dirían, ¿eso sí será de Dios? Porque como Dios entonces se está contradiciendo, pareciera que se estuviese contradiciendo. Pero si Él nos manda que no debemos de comer de estos, ¿por qué me está ahora? Y hasta que volvió y le habló el Espíritu Santo, Dios le habló 3 veces. Y hasta que llegaron los emisarios de Cornelio, ¿recuerdan? Y tocaron y preguntaron, ¿está Pedro? Sí, y le fueron a llamar. Pero antes de eso el Espíritu Santo le dijo, a él te están buscando, soy yo quien los he enviado, ve con ellos. Y Pedro, sin saber para dónde iba, ¿sé qué? Bajó, fue obediente. Yo les hago una pregunta, vemos un contraste entre Pedro, cómo el Señor tuvo que tratar con Pedro, y qué terminó entendiendo Pedro. ¿Recuerdan la historia? Él llegó a la casa de Cornelio, bueno, ¿y para qué me manda a llamar? Cornelio le cuenta, es que tuve también un encuentro, lo voy a parafrasear, contarlo a mi manera, tuve un encuentro personal con Dios, y Dios me habló de que lo llamara a usted, que usted me iba a contar algo, y que usted iba a hacer algo por nosotros. Y Pedro, y ahora entiendo, se le fue revelado, ya no somos salvos por nacimiento, somos salvos por fe, y fe en el Señor Jesucristo. Porque si Dios le ha concedido esta revelación a este que no es gentil, y que por años todos los que no fueran judíos, los judíos los miraban como que eran pecadores, como que Dios los había creado para perdición, era lo que ellos pensaban. Y oh sorpresa de él, de cómo así, o sea que ahora la salvación también son para estos. Y lean toda la historia de Hechos 10. Y como Pedro le cuenta, porque lo llaman sus jefes o sus hermanos en la fe, llamémoslos así, judíos, venga, ¿y usted qué hacía en la casa del gentil? Si eso es que usted no conoce la ley, no conoce las escrituras, no podemos decir, sí, y yo como algo, si a mí el que me mandó fue Dios. A ver, cuente pues. Y él contó todo, que ustedes ya vuelvan a leer Hechos 10. Entonces, ahí Dios estaba tratando ¿con quién? Con un pilar fundamental en la doctrina de nosotros, llamado Pedro. ¿Sí? Y tuvo que tratar y mostrarle, pero ahora, en beneficio de la defensa de los judíos, pues no es fácil entender esto. Lo que usted por años usted ha creído que usted es salvo por nacimiento, porque usted es del pueblo de Dios, solo por ser judío. Imagínense ustedes ese contraste. Y cuando se le revela de que no solamente la salvación es para los judíos, sino también para los no judíos. Les decía yo el domingo que como esta gente, hablan los historiadores, que de verdad estaban convencidos de que Dios había creado a los que no eran judíos para que fueran leña para el infierno. Tremendo, ¿no? Y cómo Dios le revela esto, no solo a Pedro, a los apóstoles, pero la Biblia nos hace énfasis de 2 personajes que Dios utilizó en gran manera, cada uno con funciones y dones diferentes. Pero vamos a hablar de Pedro, que ya hablamos la semana pasada, y ahora vamos a hablar de Pablo, que es el escritor de tantas cartas que el Señor usó para enviar a la iglesia, para esas nuevas iglesias que se estaban fundando. Entonces, yo los invito, perdónenme, proponerles que le coloquemos ahí, yo Vanessa, me meto con Vanessa porque es la hija,
Yo, Vanessa, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. O sea, todo, Él estuvo dispuesto a dar su vida, inclusive, pero igual la dio, pero esa vida no era el sumo sacrificio. ¿Quién es el sumo sacrificio? Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Usted cuánto está dispuesto a darle a Dios? Ya que les leí Jeremías 1, y en donde el Señor nos dice que nos escogió para que seamos profetas para las naciones. Y usted dirá, pero yo no conozco sino Cúcuta, ¿y qué voy a ser profeta para las naciones? Si no he salido de Sardinaca, de Cúcuta, en fin. No, profetas para las naciones es usted, ahí donde está, en su hogar. Que usted no sea piedra de tropiezo para que sus hijos conozcan de Cristo. Ahí en el hogar, esposo, usted no sea piedra de tropiezo para que su esposa le sirva a Cristo. Ahí en el hogar, esposa, que usted no sea piedra de tropiezo para que su esposo le sirva a Cristo. ¿Cómo así, César? Sí, poniéndole pelos a todo, pero es que usted a mí no me mira, pero es que usted a mí ya no me escucha, pero es que usted no me habla sino de la Biblia. Pues escuche lo que dice la Biblia, pero vivámoslo. Este hombre estaba aún prisionero, pero aún estando prisionero, él no dijo, ¿para qué ya se terminó el llamado de Dios? Ya bastante hecho. No. Estas cartas tienen el poder para cambiar, transformar vidas, porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando nosotros de verdad personificamos la palabra de Dios para que viva y reina en mi ser interior, empiezo a ver la vida diferente. Desde el escenario de mi hogar, desde el escenario de mi trabajo, desde mi condición, si soy soltero, si soy casada, si soy viuda, si soy divorciada, y desde mi posición de un hijo de Dios que he sido llamado a servirle a Dios. Y no soy piedra de tropiezo cuando no le pongo pegas a Dios, sino que voy y oro. Señor, yo tengo estos pensamientos, tengo este sentir, tengo esto, Padre, pero yo acudo a ti para que tú me guíes. Ejemplo, Señor, he escuchado esto, pero antes de yo abrir mi boca, Señor, yo vengo delante de ti en oración y ruego para que seas tú orientándome qué hacer en este asunto, en este hogar, en este asunto en mi vida, en este asunto en la vida de mi hijo, en este asunto en la vida de mi hija. Yo estoy buscando de ti, de tu luz, de tu guía, porque sé que tú me escogiste para dirigir primeramente mi vida conforme a tus pasos y dirigir cada uno según su rol, mis funciones de madre, o de padre, o de abuela hoy en día, o de hijo tuyo, pero quiero ser guiado por ti, no por mis emociones, no por mi sentir, no por lo que aquel día me está aconsejando, no por lo que aquel me está aconsejando, no por lo que aquellos están con muy buenas intenciones diciéndome o aconsejándome, porque yo he aprendido que tengo es una relación contigo, Padre. Tengo un Padre bueno que puedo venir y contarle lo que pienso, lo que siento, y sé que voy a encontrar respuesta de ti. Quedo en tu presencia, guardo silencio, Señor, y quiero pedirte, por favor, que me enseñes a escuchar tu voz, a escuchar tu guía, y sé que Dios nos habla mediante la mayor profecía, la palabra de Dios. Pero tengo que aprender a tener una relación personal con Él. Y vuelvo y les insisto, no es que tenga nada en contra de que tengamos y podamos escuchar 20 prédicas al día. ¡Qué bueno! Gloria a Dios por eso. Pero Dios quiere hablarte a ti. Dios quiere tener y pasar un tiempo especial contigo. Agarra las Escrituras, escoge un libro para estudiarlo. Hay una guía que nos dan los predicadores, que nos dan los pastores, por la gracia de Dios, que Dios me ha puesto. Y le digo, Señor, sé tú mi cabeza, y sé tú dándome sabiduría y que predicar cada domingo en la iglesia conforme a tu voluntad, no conforme a las modas y no conforme a lo que la gente quiere escuchar, sino lo que tú me guíes, Señor, para darles. Porque tú eres el que conoces el corazón y las mentes y las necesidades de cada uno de los que está viviendo allí, de cada uno de los que está yendo allí.
Porque en las iglesias se ha vuelto una costumbre de que si viene Navidad, entonces hay que hablar de paz, de amor. Es un momento. Si es el Día de las Madres, entonces hay que hablarle para las madres. Si es el Día del Amor y Amistad, entonces hay que hablar de temas de amor y amistad. Pero no buscamos la guía de Dios como cabezas en Cristo y de la responsabilidad que Dios nos ha dado de pararnos en un altar y de hablarles conforme a la voluntad de Él, de lo que cada corazón necesita. Les decía eso el viernes, para llevar una vida en santidad. Y muchas veces nos dan comezón de oídos, pero ya vamos a ir allá, cuando no nos hablan ni nos dicen lo que queremos escuchar. Eso es como cuando las personas buscan en el cristianismo, en una iglesia, mucho consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, pero ¿sabe qué? La gente malinterpreta eso, porque va a las iglesias a buscar un consejo, es a ver hasta dónde encuentra que alguien le diga lo que él quiere hacer. Y ese es el daño que está pasando dentro de las iglesias. Entonces sigamos acá. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, él personificó, él aceptó un llamado de Dios, y un llamado que no fue fácil. Nosotros ya conocemos gran parte de la historia, pero sigamos, versículo 2. Dice, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes los gentiles, o sea, de incluirlos, aquellos que estaban excluidos. ¿Recuerdan? Dios nos incluye. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. La gracia de Dios nos alcanzó, y esa gracia de Dios nos alcanzó para que vivamos en ese gozo. Porque es que antes vivíamos tristes, derrotados, sin desesperanza, porque usted podía ir y hacer y deshacer, pero en su ser interior, que Dios ha dejado vacío ahí en nuestro corazón para que lo busquemos a Él, usted sabía que no estaba haciendo bien las cosas, que había algo que no le estaba funcionando, así usted tuviera mucho dinero, así usted no tuviera problemas, o así usted fuera el más triple papito de los papitos, o la más bonita. Pero había algo en su ser interior que no le llenaba. Mi pregunta es, hoy, ¿qué llena su corazón? ¿Por qué causa usted está aquí? ¿Por qué causa usted le sirve a Dios? ¿O por qué usted no quiere servirle a Dios? ¿O por qué le pone tantos peros a Dios? Si es el mayor privilegio que podemos tener. Y no se trata de servirle solamente en la iglesia, sino allí. Y perdónenme, yo repito mucho esto, pero el principal ministerio que Dios me ha llamado a hablarles y predicarles, y le he pedido perdón y le pido a Dios que me dé los escenarios para poderlo vivir desde mi hogar y transmitirlo a muchos hogares, y de que no nos dejemos robar ese gozo y ese privilegio de servirle a Dios allí en el hogar, porque allí en el hogar es donde nosotros podemos cambiar nuestro mundo, su mundo pequeño, tu mente, tu hogar, tu corazón. Allí es donde yo no puedo cambiar la manera de pensar, ejemplo, ni de mis hijos, ni de mi esposa, pero sí puedo empezar a cambiar mi manera de pensar. Y en la manera que yo pueda dar un testimonio de que Cristo es el que vive y reina y guía mi vida, estoy cambiando mi mundo. Y si vamos sumando eso, que mi esposa empieza a creer en verdad en Dios, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, reconoce que tiene un esposo que busca de Dios, que busca la guía de Dios, y que a veces nos cuesta y nos cuestionamos, porque vamos a tener que decir, no, espérate, así no es, la palabra de Dios dice esto, y empiezan dentro de los mismos esposos a decir, pero usted sí es espiritual, y empieza la rivalidad. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere en Cristo, que es lo que se esforzó el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de que haya ¿qué? Unidad. La unidad en Cristo, que Él de los judíos y de los no gentiles hace una unidad y conforma la iglesia. La idea es de Dios, así como el matrimonio, la idea es de Dios. Nosotros tenemos que ver eso con mucho respeto, como creyentes que somos.
Sigamos acá. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes los gentiles. Hago una pregunta. ¿Dios te ha encargado algo? Ya nos dio una promesa en Jeremías de que seas un profeta. Es decir, que demos testimonio de la palabra de Dios. Que demos testimonio de que le servimos a Dios. Y usted ha recibido esa promesa, pero ahora Dios te hace un encargo a través de la palabra de Dios. Extender la gracia. Demostrarle al mundo a quién le servimos, quién nos guía, quién vive y reina en nuestro ser interior. Ese es el mandato que Dios ha dado a la iglesia y lo muestra como un ejemplo en Pablo. ¿Y a servirle a quién? A los gentiles. Él no buscaba su propio beneficio. Él no estaba buscando de obedecerle a Dios para montar una iglesia para que eso sea un negocio. Para que esto funcione necesitamos ingresos. No, él no pensaba así. Y ese es el modelo que Dios me ha regalado en la Biblia, el modelo de iglesia. En Hechos, todo empezó cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban reunidos. Dos condiciones tenían ellos. En Hechos, en el capítulo 2, por favor, léanlo en casa, pero apenas apunten o graben en su mente, en su corazón, ¿qué van a leer en casa? Hechos 10, que habla de Pedro y Cornelio. Hechos 2, cuando comienza la iglesia, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero había dos condiciones, estaban juntos y unánimes. O sea, el objeto, la causa por la que estaban ahí era Cristo. Cristo. Y ellos todos se ayudaban. Y todos, cada uno, con los dones, los talentos, las bendiciones que Dios les daba, era para todos ellos mismos, la iglesia y todos los que Dios iba agregando. No era para que el pastor comprara la camionetota ni la casotota, que no se trata de tener envidia ni nada de eso, porque eso no es de Dios, sino para que tuvieran un corazón en la justicia y la compasión de Cristo, que la gente diezma, pero es a ver a quién vamos a ayudar, a los que están pasando necesidades en el momento. No solamente la necesidad material, sino como líderes de la iglesia, decirle, y con intención de que esas familias sean cambiadas y transformadas, y decirle, vean mi hermano, por ahí no es. Vean mi hermano, me da mucha pena con usted, pero usted hasta predica, y predica muy bonito, pero empiece a respetar, a amar, a querer a su esposa más. Empiece a darle un mejor uso de su tiempo también en ese equilibrio que Dios nos da. Y de todo lo que dice la Biblia, de todo lo que todos aportaban, todo se redistribuía para el bien de todos los que se congregaban. Y por allá en Hechos también está la historia de una pareja que prometió que iba a dar todo lo que tenía para la iglesia, y después entre ellos, como Adán y Eva, no esperen, pero por si acaso guardemos un poquito para nosotros. Y resulta ser que el Señor se lo dio. Entonces, miren lo importante que es el pertenecer al cuerpo de Cristo. Pero esto nos tiene que llevar de verdad a poner a Dios de primero y decirle, Dios, úsame conforme a tu voluntad. Perdóname porque te estoy poniendo pelos. Perdóname porque aún reconozco y entiendo que no he entendido qué es ser un hijo tuyo y a dónde me quieres conducir. Pero gracias porque hoy estás hablando a mi corazón de cuáles son las funciones que tengo como miembro del cuerpo de Cristo. Y qué privilegio que yo, Señor, te pueda servir en ese equilibrio conforme a tu voluntad, que me va a llevar a estar más pegadito a ti y que tú reines más en mí. Cuando nosotros le servimos al Señor, primero es un privilegio, pero lo mayor es la mayor bendición de saber que Él lo llena todo, porque Él cuida de mí, Él cuida de mi familia, Él cuida de todo. Y yo les podía dar a ustedes testimonios que no se trata de mi testimonio, sino de lo que Dios ha hecho en mi vida. Mire, muchas veces cuando nosotros disponemos nuestro corazón para servirle a Dios,
Dios en su infinito amor, y Él es Dios que cambia y transforma circunstancias y situaciones en nuestra vida. No porque Él esté pagando, porque Él tenga que pagarnos, porque usted está dedicándole un tiempo a Dios, no, sino porque Él es un Padre bueno. Y me explico. En una oportunidad, en otra iglesia que nosotros estábamos, se trabajaba para un hogar de las niñas y hacíamos muchas cosas allí. Por la gracia de Dios, Dios nos llevaba a hacer calladitos y en esto, cosas como estas. Íbamos y hablábamos a la panadería para que nos dejaran el pan más barato para vender a la misma gente de la iglesia. Y créanme, el amor en Cristo, habían personas que se fastidiaban porque nosotros llegábamos, nos compran pan, lleva un pancito, usted tiene que comer pan, lleva un pan. Ay, sí, pero hoy no. Y igual seguíamos sirviéndole al Señor. Y estábamos en ese hace un sábado, y Dios me ha bendecido a través del trabajo de estructuras metálicas y ornamentación. ¿Cómo le parece que ese sábado que disponíamos de ese tiempo allá para ir a comprar el pan, Señor, que nos lo dejaron más económico, y Señor, tú eres el que lo vas a vender, tú dispones la gente, que la gente no se fastidie cuando los abordamos, que compre un pancito, porque igual van a ir a la panadería a comer pan, pues lleven el pan acá, porque esto es para recaudar fondos para las niñas, son tus hijas, Señor. Bueno, imagínense que un sábado me llamaron que se cayó un trabajador. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿sabe qué? Ahí está Dios cuidando de todo. Ellos ya habían terminado su labor y por ahí 9 metros se les quedó, que se les olvidó que dejaron allá arriba eso, pues el muchacho se le hizo fácil subirse en arnés otra vez, como no había nadie vigilando, y se subió allá, no sé, a tantos metros y no sé, se resbaló, se vino, pero por la gracia de Dios no se partió en un solo hueso. Se cayó y cayó fue sobre unas mallas. Dios cuida de nosotros. Él te dice, tú te ocupas de lo que yo te he llamado y yo me encargo de lo tuyo. Eso es lo que recibí en mi mente y en mi corazón ese día. Y podría contarles otros testimonios. Y yo sé que usted también tiene testimonios para contarle al Señor. ¿Por qué le digo todo esto? Porque esto es lo que el Señor me regala para compartirles a ustedes. Y trabajo en un orden los capítulos de la Biblia, porque Dios es Dios de orden. Porque no quiero pararme aquí y darles palabra de hombre, palabra de motivaciones, de una prédica de psicología y una que diga, ¡ay, gloria a Dios! Estuvo fuerte esa palabra. No, el mayor milagro es una vida cambiada y transformada que va sumando a familias que le servimos a Dios desde el hogar y cada día de nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. No una iglesia que se mueve por emociones, por sentires, por emociones. No, una iglesia que se mueve por el poder del Espíritu Santo y mediante su palabra. Para no exponerme a un desorden, por eso llevo la guía de Dios. Es su palabra lo que exponemos acá cada domingo. Porque es muy triste ver gente allá afuera sin esperanza. Y es más triste la gente que ha probado la bondad de Dios. ¿Y por qué nos es tan difícil servirle a Dios si es un privilegio? Es el mayor regalo que Dios me ha regalado. Y hoy que estoy cumpliendo 55 años de vida, se quebranta mi corazón. Y le doy gracias a Dios por brindarme una nueva oportunidad en Cristo Jesús cada día que abro los ojos y de poder ser ese siervo conforme a la voluntad de Dios. Le pido a Dios, Señor, regálame ser fiel a ti, Padre, de vivir en santidad. Trata con mi temperamento, trata con mi carácter, trata con mi vida, haz de mí ese siervo conforme a tu voluntad. Querido como Pedro, Señor, que por donde pasaba trataste con él y la sombra de él tú la usabas para hacer milagros. Eso es algo que solo Dios lo hace. Señor, que hagan familias que te crean, que podamos vivir con ese gozo de saber que somos tus hijos y que podamos mirarnos a la cara y sonreírnos y disfrutar de ser hijos de Dios, disfrutar de ese regalo
regalo de salvación que no se quedó en el pasado, sino que cada presente lo vivamos, lo experimentemos, Señor. Enséñame a amarte, enséñame a amar a la iglesia. Es una gran responsabilidad, Señor, pero si tú vas conmigo, yo estoy dispuesto a estar ahí, Señor. Eso le pido a Dios. Abro mi mente y mi corazón a ustedes. Y le pido a Dios cada día por cada uno de ustedes. Y le ruego a Dios que me ayude a ser un ejemplo para ellos, le pido al Señor. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes los gentiles, porque no es fácil aceptar un mandato de Dios, un encargo de Dios. No es fácil, en nuestra humanidad, en nuestra carne, pero cuando le rendimos nuestro ser a Dios, Dios se encarga de todo. Dios lo hace porque no es en nuestras fuerzas, y la iglesia no ha entendido eso, porque piensan que es en las fuerzas nuestras y nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, por nuestras opiniones, por nuestra causa, y se nos olvida la causa de Cristo. Si el Señor Jesucristo, la causa de Él fue morir por ti, por mí, para darnos vida. Esa sola razón nos tiene que llenar de alegría para hacerlo todo conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida diaria, en nuestro diario andar. Sigamos, versículo 3. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. ¿El que dijo? ¿Me lo reveló Pedro? No. ¿Me lo reveló el apóstol Juan Manuel? ¿Me lo reveló Pepito Pérez? ¿Quién se lo reveló a ti? ¿Quién te hizo el llamado a ti si tú estás acá? Léalo. Dios mismo. Por eso yo les ruego encarecidamente, tengamos una relación personal con Dios cada día. Abra las Escrituras, pídale al Espíritu Santo con disciplina, con juicio. Escoja un libro de la Biblia, lea versículo por versículo, pídale a Dios que te ilumine, que te muestre esa revelación que está ahí plasmada en la palabra de Dios. Y eso nos llena de fuerza y de fortaleza para ser el mejor esposo, la mejor esposa, la mejor hija, el mejor hijo. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir si el evangelio es sencillo, es claro? Y cuando digo el mejor hijo, la mejor hija es la hija, el hijo de Dios que está dispuesto a servirle a Él. Si el misterio ya ha sido revelado, ¿qué más quiere que la gente le digan en las iglesias? ¿Qué más podemos predicar si no es el evangelio de Cristo? No hay otro evangelio. Sigamos, el 4. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de ese plan acerca de Cristo. Él era judío. Él era perseguidor de la iglesia. Él buscaba a la gente y él en sus motivaciones creía que estaba siendo íntegro conforme al llamado de Dios. Él era celoso de la ley. ¿Y ustedes imaginan qué hizo Dios para tratar con este hombre y cómo lo usa? Pues guardando las proporciones. Pensemos, recuerden antes de Cristo cómo éramos. Y démosle la gloria a Dios que ha hecho de nosotros. Y creámosle a Dios cada día para pertenecer a su iglesia. Solo tengo que abrir mi mente y mi corazón a la palabra de Dios. Y vivir conforme a la voluntad de Dios, a esos mandatos divinos que Él me da y que nos da vida. Y que empezamos a ver las cosas de otra manera. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Sigamos. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo,
nos está hablando hoy acá en este lugar mediante la palabra de Dios. Él solamente conoce sus pensamientos, los más íntimos que hay allí en la base de su corazón, en donde usted toma las decisiones. Pero mi pregunta es, iglesia, ustedes y yo dejamos que sea ese el Espíritu Santo quien nos hable mediante y en unidad con la palabra de Dios, o solo nos oramos y oramos, pero no aprendemos a identificar la voz de Dios. No guardamos un tiempo de silencio. Señor, te abrí mi corazón, y es más, antes de que un pensamiento llegue a mí, tú ya lo conoces, pero quería contarte esto, Señor, y te lo entrego. Ahora enséñame a escuchar tu voz y estar atento a tu respuesta, Señor, y esperar en ti. Difícil sé que es, dice aquella alabanza, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Son esas dos carrileras, pero los santos apóstoles y los profetas es de lo que habla la palabra de Dios. Los apóstoles son aquellos que pueden dar testimonio de Jesucristo, y Pablo mismo, escogido por Dios, dice, por la voluntad de Él, y Dios mismo le reveló esta verdad a Él. Dios mismo. Por eso necesitamos tener una relación personal con Dios. Nosotros solamente hacemos de profetas, pero profetas es leyendo la palabra de Dios. Por la voluntad de Dios es que estamos acá. No es que yo me invente, a ver, Señor, dame estrategia, dame manera, dame forma, a ver cómo le llego yo al corazón de ellos. ¡No! Señor, llega tú al corazón de ellos, así como un día tú llegaste a mi corazón mediante tu palabra. Me hablaste y me dijiste, si tú ves la gracia mía en Él, ¿por qué dudas de mí? Oh, Señor, qué privilegio que haya podido yo escuchar tu voz, pero tú obras de maneras diferentes con todos, Señor. Háblales a sus corazones, Señor, que tus propósitos, Señor, no se pierdan en la vida de ellos. No nos dejen desviar, Padre, ayúdalos, por favor, y ayúdame a mí también. Bueno, sigamos. El 6. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto a los judíos como a los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Léalo usted otra vez, personifique para usted esa palabra y vívala ahí. ¿En dónde? Ayúdenme usted. ¿En dónde debemos vivir esta palabra? ¿En dónde? Desde su mente y su corazón, pero se tiene que ver reflejada. ¿En dónde? Díganme. En la vida práctica. ¿Eso tiene misterio? Solo que apartamos un tiempo para Dios, pero ya Dios nos ha apartado para que vivamos de esta manera, de vivir, disfrutar de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Uy, qué privilegio poderle estar sirviendo al Señor en todo lo que hagamos allí en el hogar, en la actividad. He tenido que aprender a recoger las medias debajo de la cama, algo tan sencillo. He tenido que aprender a quedarme callado cuando mejor me quedo callado, no digo nada, Señor. Perdóname, Señor, mejor me quedo callado. Sé tú tratando conmigo, Señor. Y decirle a Dios, gracias, Padre, por escogernos para tu buena obra. Y no haya orgullo espiritual en nuestra mente, en nuestro corazón. Y guárdame, Señor, de solo quedarme de un solo peso que den tus hijos. En fe a ti, Señor, que eso sea usado para toda la iglesia y traer reyes y sacerdotes y ovejitas y hombres y mujeres apasionados por ti, por tu palabra. Enséñame, dame esa pasión para que ellos puedan ver eso en mí y se acerquen a ti, Padre. Y Padre, no es fácil porque me has dado un trabajo allá afuera. En el trabajo hay tantas cosas con las que tengo que, Señor, todo es gracias a ti. Es eso, aprender a disfrutar de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas, de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. Dios no hace excepción de personas. El evangelio es sencillo. Imagínense que de estas cartas
Han salido un montón de posturas y de cosas dentro de la misma, obviamente, iglesia cristiana. Y yo escucho a gente creer y a gente predicar cosas que uno dice, Dios mío, pero si lo que yo leo es que tú entregaste tu vida para que todo aquel que crea en ti no se pierda, sino que tenga vida y vida en abundancia. Y entonces Dios luchó con estos pueblos judíos que creían que eran los únicos salvos por nacimiento. Y entonces luchó, el Señor dio su vida para que, también por los gentiles y en las iglesias cristianas. Yo no estoy hablando de una doctrina del universalismo. No, Dios tiene, todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos. ¿Quiénes somos los hijos? Los que le creemos a Dios y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida, y nos convertimos en esos instrumentos servidores de Cristo, de predicar el Evangelio y decirle a todos: ven a conocer la bondad de Dios, ven a conocer la gracia de Dios, ven a conocer el amor de Dios. Porque el Señor luchó a través de Pedro, a través de Pablo, con esas maneras de pensar en las que se quedaron de que ellos eran los únicos salvos por nacimiento, por raza. Y les costaba entender. ¿Y cómo decir nosotros que Dios hace acepción de personas si la misma palabra dice que Él no hace acepción de personas? Que nuevas son su misericordia y que tenemos que creerles a Dios y estar dispuestos a servirle a Él en donde Él quiera que le sirvamos. Y donde quiera que ustedes y yo estemos, que Dios nos permite estar, ahí somos embajadores de Cristo, ahí somos embajadores, somos profetas, somos mensajeros del poder de Dios para cambiar y transformar vidas a través de nuestro testimonio. Amén. Sigamos. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio, óiganlo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, le amo, por la gracia, esa gracia que regaló salvación, esa gracia que cambió mi manera de pensar, que va cambiando nuestra manera de pensar día a día. Y si cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de tomar las decisiones, cambia nuestra manera de ver el mundo. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vida es gozo de ser un hijo de Dios. No es un evento del pasado, cada día vivo ese regalo de la gracia y el gran poder. Se me ha dado el privilegio de servirlo, anunciando esta buena noticia. Ese es el encargo que el Señor nos está dando a nosotros como iglesia, porque de estos pueblos, de los judíos y no judíos, es decir, de todas las naciones, el Señor quiere formar su iglesia. ¿Para qué? Para que anunciemos esa buena noticia. ¿A través de qué? A través de nuestro diario vivir, nuestra conducta, nuestro proceder, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. ¿Qué causa tienes tú en tu vida? ¿Qué propósito Dios te ha regalado? Nosotros no podemos vivir como vive el mundo. El mundo vive sin esperanza. El mundo cree que todo es para esta tierra y por eso vive en competencia y haciendo como se le viene en gana. Y si no, mire todas las buenas intenciones que nos ofrecen siempre en las elecciones. ¿Y en qué terminan todos los gobiernos? Pregunto y ustedes respóndanme, por favor. ¿En qué terminan todos los gobiernos? Solo promesas incumplidas, en corrupción. Vemos todos esos escándalos. Pues que nuestra vida no sea una vida de escándalo, de corrupción. Pidámosle eso a Dios, sino hay que ser portadores de las buenas noticias, de las buenas nuevas. ¿Dónde tenemos que empezar? En nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la labor de la iglesia. Una iglesia que le cree a Dios. Voy a terminar, paramos ahí. Vamos a 2 de Timoteo 4, el versículo 1 y 5. Miren, está aquí también este hombre, Pablo, cambiado y transformado por la gracia y el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo.
en la persona del Espíritu Santo. Presten atención aquí, por favor. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5, vamos a leer ahorita. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, le está hablando el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Comienza con: te pido encarecidamente, y está poniendo a Dios como testigo y a Cristo Jesús, un hombre que antes era perseguidor de la iglesia. Nosotros no podemos ser perseguidores de la iglesia. Me explico. Les hablo de la iglesia, de su hogar. Usted tiene que cuidar su hogar, hombre. Usted tiene que cuidar su hogar, mujer. Nosotros tenemos que esforzarnos porque ahí reine Cristo y nos guíe Cristo. ¿Está mal que les pida eso? ¿Está mal que les diga eso? Según nuestra condición, hijo, hija. Ahora, bien, según su condición, usted tiene que ser instrumento de Dios para decirle a la gente: ven, ponte en orden con Dios, busquen la bendición de Dios y de darle buenos consejos, compartirles palabra de Dios, no sus propias opiniones, no lo que a ti te parece que ella o él tienen que decir o hacer, sino lo que dice la palabra de Dios, porque somos esos instrumentos de Dios. Dice: te encarezco significa primeramente testificar exhaustivamente, dar solemne testimonio. Esto era lo que Pablo le pedía a su discípulo. Esa es mi responsabilidad delante de Dios como predicador de la palabra de Dios, como líder de una iglesia, pero se la traslado a usted allí en su hogar, allí en sus funciones, allí bajo su techo. ¿Quién gobierna tus pensamientos? ¿Cuál es la causa tuya de cada día para levantarte? ¿Qué efecto produce ese nuevo nacimiento en ti? ¿Qué produce la causa de que Jesucristo, la causa de él fue venir a morir por su iglesia? ¿Qué produce en ti? ¿Qué cambios ha dado? ¿Qué frutos da? Frutos de paciencia, frutos de amor, del carácter de Cristo. Mejor quédate callado. Ahora, cuando vas a hablar, hazlo con sabiduría. ¿Qué ha producido esa causa? Ese que lo dio todo el Señor Jesucristo en nuestra vida. Yo tengo una particularidad y es la siguiente: yo me emociono por la palabra de Dios, me apasiona hablar de la palabra de Dios. Quizás a veces me extiendo en los sermones, pero yo les pido a ustedes paciencia, iglesia, porque yo no hablo de mi vida, yo hablo de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios te va a ayudar no solamente para acá, sino para la eternidad. Y esa es mi responsabilidad, de no dejar temas inconclusos. Solo les pido paciencia, porque de lo que les hablo es de Cristo. Y si vamos a pasar con Cristo a la eternidad, ¿por qué no aguantamos 2 horas que nos hablen de Cristo? Dice: te encarezco significa primariamente testificar exhaustivamente, dar solemne testimonio. Y Pablo lo hace aún más serio, cuando lo convierte en una especie de juramento, al decir delante de Dios y de Cristo. Sigue con la expresión y especifica una orden. ¿Y qué es? Reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Yo le pido a Dios que me dé eso, que me regale eso. A veces nos incomodamos, a veces nos cuesta concentrarnos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no le hemos dado a Dios el primer sitio en nuestra vida. No se lo hemos dado, así digamos que sí. Pero cuando en mi mente y en mi corazón está primero Dios, he entendido que Él es el que da la batalla por mí. He entendido que Él es el que lo hace todo por nosotros. Y sigue Pablo: no predicamos nuestra personalidad, no predicamos nuestras aventuras espirituales, no predicamos superación personal,
ni moralismo, ni legalismo, o tradicionalismo. Predicamos es a Cristo, porque yo aquí me paro a predicar a Cristo, la palabra de Dios, que es el único que tiene el poder en unidad con el Espíritu Santo para cambiar y transformar vidas. Después aclara cosas de qué hacer con la palabra, que instes a tiempo, que redarguyas. Llegará el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Saben qué me ha llegado a decir a mi gente? Es que su iglesia no está para darle carnecita, eso entreténgalo, denle como lechecita. ¿Y cuándo vamos a madurar? ¿Cuándo vamos a madurar? Si esto son las cosas elementales de una iglesia. Esto Pablo le estaba hablando a las nuevas iglesias. Pero la gente se ha creído un montón de mentiras, y hablo de la gente cristiana. De que la gente cristiana, los predicadores se creen quién predica mejor. Y eso pasaba en las iglesias. ¿Apolos o Pablo? Y se vuelve como una competencia y un orgullo espiritual que de nada sirve. Lo que tenemos es que predicar a Cristo con toda sinceridad, con todo el amor, sin buscar ningún protagonismo. He decidido, ejemplo, venirme así cada día para dar y transmitir un mensaje de que a Cristo tenemos que darle lo mejor. No por orgullo, no por vanidad, sino de cómo Dios va cambiando hasta nuestra manera de vestir. Esa nueva vestimenta en Cristo Jesús. Esto es externo y pasajero, pero que queda algo simbólico que empieza a cambiarlo desde nuestra forma de pensar. Y voy ¿a qué? A predicar la palabra de Dios. Y le pido al Señor que me enseñe a hacerlo en el amor y con el denuedo y la firmeza, no solamente acá, sino donde quiera que vaya. Y eso es lo que les pido a ustedes. Oren por este servidor, por su esposa, por los siervos que están acá, para que no demos ni un paso atrás. Ni un paso atrás, porque en Cristo somos más que vencedores. Muchas veces yo he visto en las iglesias como mucha gente le piden a los pastores una licencia, que se van a tomar un tiempo, pero lamentablemente algunos sí, es por llamado de Dios, porque quieren que sean sembradores de nuevas iglesias, pero muchas veces es porque nos cansamos de servirle a Dios. Imagínense eso. Imagínense eso. Si es un privilegio servirle a Dios. Vuelvo e insisto, servirle a Dios no es solamente en la iglesia, en este sitio, sino aquí en el hogar. Pero cuando empezamos a dejarnos distraer por lo que nos bombardea el mundo, porque nuestra vieja naturaleza se quiere levantar y se quiere enorgullecer y se vuelve egoísta, egocéntrico, entonces se nos vuelve carga el servirle al Señor. Y le echamos la culpa a otras gentes, pero no hemos tomado la decisión de servirle a Cristo. Después aclara algunas cosas, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Se trata de motivar a los creyentes, pero a que vivan por la fe en Cristo. Dice: redarguye, reprende, exhorta, y también destruye en el perfil de la predicación de la palabra de Dios, con toda paciencia, que ya lo leímos, y la doctrina, cuidando la verdad, para no caer en herejía. Yo le pido eso al Señor, que me guarde de eso, y que me dedique a predicar la palabra de Dios. Después le aclara con precisión la razón de su apasionada orden, porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino lo que motiva a la gente a comerse el mundo para ganar plata. Y esto es efímero y pasajero, y no está mal tener las bendiciones de Dios, pero es precisamente eso lo que, como predicadores de la palabra de Dios, es que podamos recibir las bendiciones de Dios, porque la palabra de Dios dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. O sea, la que es de Dios, nadie te la va a quitar. Mientras le servimos a Dios, Dios está haciendo y aparejando algo nuevo, como les he dicho. En mi caso, para gloria de Dios, les conté ese testimonio de ese día que se cayó ese muchacho. Otro día se cayó otro, pero de todas el Señor me ha favorecido. ¿Sabe por qué?
porque el Señor se place en bendecir. Y los mejores planes y lo mejor que he podido disfrutar de esta tierra, que estuve en el mundo, es estar ahora en Cristo. En Cristo hay salvación, en Cristo hay vida. Yo ya soy libre para decirle, y ustedes también, no al pecado, no a lo que nos quiere distraer de los planes de Dios. Y empecemos a interesar nuestra manera de pensar, y no hay otra de prestarle atención al Evangelio, a la palabra de Dios, y de vivir apasionados. Porque miren, escucharán más, ¿no? Seguirán sus propios deseos. Todo esto no me lo he inventado yo, está en la palabra de Dios. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan que sus oídos, lo que sus oídos se mueven por oír. Y acá se predica es palabra de Dios, y en el orden de Dios, no conforme a la voluntad de la gente. Es que ¿por qué mejor no predica de esto? ¿O por qué no predica de aquello? ¿O por qué no de aquello? Mi amor, a mí me dirige es el Espíritu Santo, y lo que predico es lo que Dios me manda a predicar, y lo hago con mucho amor, con mucho esmero, apartando tiempo de todas las obligaciones y compromisos que Dios me ha podido y me ha dado, también allá afuera como trabajador, como contratista, de un tiempo especial para pasar con Dios, porque edifica mi vida y poder ser de bendición a ustedes, de edificar, de construir sus vidas a través de la palabra de Dios, y toda la gloria sea para Dios. Llegará el tiempo, ya sé, sigamos el 4, terminamos con el 5. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Por eso es mi responsabilidad delante de Dios de predicarles es palabra de Dios, porque está escrito eso, ¿sí? Pero tú debes mantener la mente clara en toda esta situación. Dios me regaló este mensaje para compartirlo a ustedes, pero primero el ser ministrado soy yo. Es decir, me recordó que me había llamado para ser profeta de las naciones y me mantenga firme en este caminar. Y si nos mantenemos firmes en este servicio a Dios, Dios se encarga de todo. Iglesia, no nos dejemos distraer. No nos dejemos distraer del plan que Dios tiene para esta iglesia, vida nueva en Cristo. Ayúdenme a orar para que el Señor avive nuestros corazones cada día y que le sirvamos a Él, conforme a la voluntad de Él. Por ejemplo, qué hermoso el viernes, todo lo que pasó acá. Pudimos experimentar del amor de Dios y una iglesia unida, una iglesia con pocos recursos, pero en las manos de Dios, Dios nos multiplica. Dios nos multiplica. Yo le daba gracias a Dios y vuelvo y le digo, mi mayor regalo que me ha dado el Señor después de la salvación y una nueva oportunidad, ya no vivo en condenación, sino en libertad en Cristo, por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, es esta iglesia. Y la voy a cuidar con mi mente, con mi corazón. Y voy a cuidar ese llamado, no solamente el mío, sino el que Dios le ha hecho a ustedes. Y le pido a Dios que me dé las fuerzas, que me dé la vida, que me dé la salud, que me dé la sabiduría que viene de Él. Y en el amor, en Él, siempre que me para en este altar, la palabra de Dios siempre será como un bálsamo para nuestras vidas, para construir mejores personas, para ser esos instrumentos de Dios. Porque el llamado es de Dios, el llamado no es de hombres, y el que nos dirige es Dios, mediante su palabra y el obrar del Espíritu Santo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Yo les propongo eso. Y si usted tiene un don y un talento que Dios le ha dado, no dude en ponerlo al servicio de Dios, de su iglesia llamada hogar, su vida y esta iglesia que le servimos es a Dios. Amén. Y dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación, es lo que me dijo el Señor. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Este te dio. Y yo le doy gracias. Pongámonos de pie. Padre, yo no puedo hacer más que doblar mis rodillas delante de ti. Mi corazón se quebranta, Señor, de ver tanta gracia y tanto amor de parte tuya para con nosotros, para con esta iglesia, mi Señor.
Gracias porque tú nos formas, Señor. Tú trabajas con nuestro carácter, con nuestros pensamientos, con nuestro temperamento, Señor. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.